Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Dos amigos de la infancia en unas vacaciones de ensueño. Pescando con un guía en el mar de Cortés. Pero cuando su bote se estrella en una remota isla mexicana, su viaje se convierte en una pesadilla. ¡Dios mío! No tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos nada. Expuestos a un ambiente extremo, deben confiar entre ellos para sobrevivir. Moriremos aquí y nadie jamás encontrará mis huesos. Sobreviví. Muerte en el mar de Cortés. ¡Salta! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡Salta ya! Los hechos ocurrieron durante 13 días en la isla Ángel de la Guarda, México. Amigo. Larry, ¿estás bien? Esta es una historia real. Vamos. A ver, ¿listos? Vamos. Joe Rangel está de pesca en el mar de Cortés en México. Siempre fui chico de ciudad. Me gusta salir al aire libre, me encanta ir de pesca. Y cuando empecé estos viajes, encontré mi lugar. Para mí, ese es el mejor viaje del mundo. 6 días en un barco y olvidar todo. Pescar todo lo posible. Su amigo de infancia, Lorenzo Madrid, fue invitado a unirse al viaje. Lo conocí por primera vez cuando estábamos en la secundaria. Larry. ¿Qué? Mira, es mi hija. Éramos buenos chicos. Mira, tiene tu barba. ¡Ey, cállate! Era un buen tipo. Vámonos. Día 1. Van en un barco turístico frente a la isla del Ángel de la Guarda, a 32 kilómetros de la costa mexicana. El lado este de la isla es popular por las excursiones de pesca, pero hoy su guía local, Pepe, los lleva a una cala remota, en la costa oeste más expuesta. Es silencioso, muy desolado. Ahí viene, vamos. No hay nada como pescar ahí. ¿Así? Sí. Dios mío. Es fantástico. No puedo creerlo. Miren a Joe. Intenta con otra caña. Cállate. ¿Crees que no sé lo que hago? Bueno, ¿cuántos has atrapado hoy? Nada. ¿Qué pasó, Joe? El desvío de la isla vale la pena. Después de un gran día de pesca, están más que felices con su guía, Pepe. Es un buen chico, extrovertido y agradable. Ni cabe en la cubeta, ni lo intentes. No hablaba inglés. ¿Qué pasó, Joe? Te van ganando. ¿Qué dijo? El balde es muy chico, ¿eh? El balde es muy chico. Ya nos vamos, ¿verdad? Sí, vamos. Al caer el sol, regresan al barco turístico. ¡Salud! Nos sentamos a tomar una cerveza y regresamos al barco grande. Pero al girar al sur, los chicos dudan del rumbo. El barco estaba anclado al norte de la isla. Oye, Larry, deberíamos ir por ese camino. Creo que no. Esto no me parece para nada familiar. Pepe, ¿a dónde vas? Pregunté, ¿el barco no quedó atrás? ¡Vamos bien! El Celia Angelina se fue para el sur mientras ustedes estaban pescando. ¿Sí? No, dijo, el barco pasó mientras pescaban. Y así fue. ¿Qué dijo? Nada. Confiamos en que sabe lo que hace. Y lo dejamos así.
Tras una hora navegando hacia el sur por la costa, siguen sin rastro del barco. El guía tiene otras urgencias. Joe. Ya no hay gasolina. ¿Cómo que ya no hay gasolina? Nos dice que ya no tenemos gasolina. ¿Qué pasa? No hay gasolina, eso pasa. Esto está empeorando. Una mala y peligrosa situación. Les quedan minutos antes de que el motor falle. Y sin motor él sabe que no pueden dirigir el bote. Las corrientes podrían arrastrarlos al mar. Eso dice, mientras tengas poder. Pepe, vamos a la playa. ¿Qué playa? Hay rocas. No puedo ir. Solo esperan llegar a tierra. Pero la costa de la isla es una muralla de rocas y acantilados afilados. No hay playas, solo rocas. Saben que su única opción es llegar a la orilla. Entre la corriente y los tiburones, prefiero arriesgarme en tierra que en agua. ¡Vamos! ¡No me quiero estrellar! ¡No nos podemos estrellar! ¡A la playa! ¡Vamos! Lo único que puedes ver es el blanco del agua rompiendo sobre las rocas. Teníamos miedo. Su única forma de llegar a tierra es impulsar el barco directamente hacia las olas embravecidas. ¡Gira, gira! ¡Cuidado! ¡Joe, vamos a tener que cruzar! Pero justo cuando parecen estar a salvo, ¡Gira, gira! ¡Ah! Una ola me golpeó y me lanzó contra las rocas. ¿Están bien? ¿Dónde están? los hombres llegan a la orilla. Pero ahora están varados en la isla, sin forma de pedir rescate. ¡Larry! ¡Aguanta ahí! Empapados y helados, temblamos hasta los huesos. ¡Tráela aquí! Buscan leña y prenden fuego, ¿Han prendido fuego antes? usando lo último de gasolina. ¡Wow! Encendimos el fuego, nos secamos y todo fue más llevadero. Está mejor, ¿no, Larry? El barco grande debía rescatarnos por la mañana. Esto merita una cerveza. Resignados, pasan la noche afuera, creyendo que será breve. Nos recogerán por la mañana. Y nos vamos. Día 2. Pasaron la mañana esperando el rescate. Pensé que nos recogerían antes del mediodía. Solo tenemos que esperar y el barco estaría aquí. Al mediodía no hay rastro de rescate. Se está poniendo más serio a medida que pasa el día. Tenemos que salir de aquí. En medio de la tarde, el guía da una noticia. Dice, no creo que nos saquen de aquí. Los hombres son arrastrados a la parte de la isla que los barcos pesqueros nunca visitan. El barco no los buscará aquí. No van a venir. Menos buscarnos. Es como si te quitaran el piso. La única forma de salir de aquí es si hacemos algo al respecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué está diciendo? Dijo que la única manera de salir de aquí es si hacemos algo nosotros. El guía idea un plan audaz para llevarlos de regreso al continente. Si no tiene agua, podemos sacarla con la cubeta.
Si a Larry le podemos dar unos remos, hay que vaciarla. Dice que podemos vaciarlo, sacarlo y vemos. Tal vez podamos usarlo. ¿Es en serio? Propuso remar el bote hasta cruzar. ¿Larry puede sacar una cubeta? Entre 3, podemos llevarlo allá. Vamos, Larry. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Toma este remo. Sin combustible para el motor del barco, tendrán que remar hasta el continente. Pero es un viaje de 32 kilómetros a través del mar abierto. Ese día hacía un calor insoportable, pero se sentía bien ya hacer algo al respecto. ¡Vamos! ¡Auch! Mantengan el ritmo. Lo tenemos, lo lograremos. Derecho, derecho. Pensamos que lo lograríamos. Remaron 2 horas bajo el calor, con manos muy heridas por los remos de madera. Estoy exhausto. Llegué al punto que siento que voy a caer. Mientras el sol baja, su esfuerzo rinde resultados. ¿Pero qué es eso? Mira, mira, mira. Hay un barco allá. Hay un barco. ¡Aquí! Vimos gente en barcos. ¡Aquí estamos! No nos vieron ni oyeron. No hicieron nada. No pueden vernos. Tú sigue remando. Continúan con la esperanza de tocar tierra. ¡Ayuda! Ya se fueron. Avanzan durante otra hora. Pero de la nada, los arrastra una fuerte corriente submarina. Regresamos. ¿Qué? Que regresamos. ¿Qué quieres decir? Es una corriente muy fuerte. No puede ser. Ya no podíamos avanzar. La marea ha cambiado y los está arrastrando hacia atrás. ¡Vamos, Joe! ¡Vamos! Intentamos desesperadamente remar más rápido. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos! 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 ¡Estamos atascados! ¡No paren! No nos movemos. Ahora estamos en problemas. Al anochecer, los hombres ceden al cansancio. Mientras duermen, son arrastrados de vuelta a las rocas de la isla. ¡Joe! ¡Larry! ¡Despierten! ¡Nos vamos contra las rocas! ¡Joe! ¡Joe, despierta! Resiste, amigo. ¡Remen! ¡Vamos! ¡Remen ya! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! La corriente nos llevaba donde quería. Vamos a estrellarnos y muy duro. ¡Resistan! ¡Vamos! ¡Cuidado con las rocas! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Él y el guía llegan a la orilla sanos y salvos, ¡Ah! ¡Joe! pero su amigo es lanzado y golpeado por las rocas y sufre torceduras ¡Joe! graves en los tobillos. ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Mis pies! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más lento! El intento de escapar falló completamente y el bote quedó totalmente destrozado. Esa noche apenas hablamos.
Lorenzo y yo estábamos realmente abatidos, muy deprimidos. A 643 kilómetros, en California, su esposa recibe una llamada. Ahí supe que estaban desaparecidos. Me sentí completamente perdida. Fue indescriptible, como si me quitaran el suelo de golpe. Día 3. Joe y Lorenzo se despiertan, sabiendo que están totalmente varados en una isla desierta. Allí no había nada, nada que te pueda dar sombra. Absolutamente nada. Su única esperanza ahora es ser encontrados por un equipo de búsqueda, pero no están en condiciones físicas para esperar mucho tiempo. En ese momento, tenía algo de sobrepeso y un año antes me habían diagnosticado diabetes. Joe sufre de diabetes tipo 2, una condición en la que los niveles de azúcar en la sangre disminuyen rápidamente. Es algo común, pero potencialmente mortal si no se maneja correctamente. Y Lorenzo, de 50 años, está fuera de forma y con sobrepeso severo. Él pudo haber tenido problemas de salud. Yo insistía, pero él lo negaba, aunque también me dijo que fue al médico durante años. Mientras se enfrentan una tercera noche al aire libre, el guía insiste nuevamente en que la ayuda no vendrá. Nadie va a venir por nosotros. Él decía que la única manera de salir de aquí es si nos sacamos de aquí nosotros mismos. Estamos solos. Dice que nadie vendrá. Y mientras avanzaba la noche, finalmente aceptan que ahora están completamente solos. Sentí que el mundo nos había abandonado. Día 4. Después de 2 días esperando ser rescatados, deben encargarse de su propia supervivencia y caminar hasta la punta norte, donde atracan los botes turísticos. Pero es un viaje desalentador. La isla mide 32 por 64 kilómetros. Está deshabitada. Pepe nos dijo que probablemente hay pescadores comerciales o el final de los barcos turísticos en el extremo norte de la isla. Y que si llegamos allí, ellos nos recogerán. Pero los hombres no tienen idea de qué tan lejos están de la costa y podrían enfrentarse a una caminata de 64 kilómetros a lo largo de toda la isla. La costa era la única opción lógica. Nadie buscará tierra adentro. ¿Sí vas bien? Ya falta poco. Sí, todo bien. Tú puedes. Vamos. Vamos. Ahí voy. A través de la ardiente tarde, los hombres se abren paso entre las rocas rotas. Bien, amigo. Lo estás haciendo bien. Sé que duele. La caminata está afectando sus tobillos torcidos. Él se dio cuenta qué tan lastimados se encontraban sus pies. ¡Ah, rayos! ¡Ah, Dios! No podíamos parar, había que seguir. Desde la mañana, han compartido algunas de sus escasas provisiones, frutas secas y pocos sorbos de poca agua que les queda. La falta de comida hace que el nivel de azúcar en la sangre de Joe se desplome, provocando los primeros síntomas de diabetes. Torpeza, temblores y una sensación de extrema debilidad. Estoy cansado, hambriento y sediento. ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! Vamos, amigo. Podemos hacerlo. Vamos. Tú puedes. Ellos avanzan, pero tras solo 3 millas surgen problemas.
Su ruta al norte ha llegado a un punto muerto. No pueden ir más allá. ¿Qué diablos hacemos ahora? La corriente está pesada, pero con cuidado podemos cruzar. Yo salto primero para que vean cómo. Dijo que nadaría hasta el otro lado. Entre la corriente y las rocas, no creí que tuviera una oportunidad. Ellos saben que bajo la superficie, corrientes poderosas están atravesando con fuerza este océano. Pero Pepe logra cruzar. Deséame suerte, amigo. Pero Lorenzo, que tiene sobrepeso severo y tiene 2 tobillos torcidos, comienza a tener dificultades. Es una corriente muy fuerte. La fuerte oleada de agua lo atrapó y comenzó a hundirlo bruscamente hacia lo profundo. Ya vente, agárrate. ¡Joe! ¡Lo logré! ¡Salta! Ahora le toca a Joe. Sé que no soy buen nadador. ¡Joe! ¡Salta! Pero está paralizado por el miedo. Al diablo, no voy a hacerlo. ¡Salta! Después de un día de caminata, con poca comida, su nivel de azúcar en la sangre está cayendo, provocando una confusión extrema. ¡Vamos, Joe! ¡Salta! Dije, chicos, sigan sin mí. Voy a morir aquí. ¡No puedo hacerlo! ¡Joe! ¿Qué te pasa? Fue aterrador. Temí estrellarme contra las rocas. ¡Ven acá! ¡Salta ya! ¡Joe! Lorenzo me animó como lo hacemos siempre nosotros, siempre desafiándonos. ¡Salta! ¡Salta por mí! Me quedaré aquí. Desafiándonos a hacer algo. ¡Joe! Pensaba, no seas un cobarde. ¡Salta ya! Me pregunté a mí mismo, ¿sabes qué? Si vas a morir, muere intentándolo. ¡Eso, Joe! ¡Bravo, Joe! ¡Eso! ¡Sí! ¡Joe! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Vamos, Joe! ¡Cuidado con las rocas! ¡Vamos, amigo! ¡Agárrate fuerte! ¡Joe! ¡Por aquí, acércate! Era un cobarde por nada. ¡Eso, Joe! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Lo hiciste, amigo! ¡Au! ¿Qué tan lejos crees que llegamos hoy? Una cuarta noche les trae alivio del calor, pero ahora sin nada de comida, y habiendo terminado su última botella de agua, la situación se está volviendo desesperada, y sus pensamientos se dirigen a sus familias en casa. Tenía mi familia, esposa, hijos y un nieto por quien regresar. Lorenzo también tenía a su esposa, su padre y su hermana. En California, la esposa de Joe ya empieza a temer lo peor. Es difícil explicarlo, pero sentí que perdía la mitad de mí y que me arrancaban el corazón. En la desesperación, ella envía a su hijo a México para unirse al grupo de búsqueda.
Quería que mi hijo supiera qué le pasó a su padre. Día 5. Mientras amanece otro día más, los hombres se enfrentan al calor abrasador sin agua. Solo los pesqueros del norte pueden salvarlos. Tenemos que hacer lo que sea para llegar al norte de la isla. Pero no tienen idea de cuánto más de costa deben recorrer para llegar allí. El dolor en los tobillos es insoportable. Dios mío. Tú puedes, amigo. Eres un hombre muy fuerte. Joe. ¡Au! Ah, no puedo, no, por favor, no lo hagas. Ya no puedo hacer esto. ¡Ah! Al final solo dijo, no puedo hacerlo. ¡No! ¿Y si lo cargamos? No puedo ir más lejos. No puedo hacer esto. Lorenzo estaba muy molesto. No puedo ir más lejos. Joe. Sintió que nos había decepcionado. Joe lo tenemos que cargar. Si nos quedamos aquí nos morimos. Momento. Nos dimos cuenta de que su movilidad estaba prácticamente reducida a cero. Pero de algún modo teníamos que seguir. No puedo caminar Te nada. sacaremos de aquí, amigo. Joe sabe que deben encontrar cómo transportar a su amigo incapacitado. Pero solo cuentan con la basura arrastrada a la orilla. ¡Pepe! ¡Voy a hacer una balsa! ¡Esta vez! Pepe tenía una idea para construir una balsa. Dijo, podremos llevarlo flotando en el agua. Encontramos boyas viejas de redes de pesca. ¡Duro, Joe! ¿Más apretado? Ya. Duro. Ya. Está lista, Larry. Eso es. Ven, siéntate. Siéntate. Queríamos que no tuviera que poner presión en sus pies. Y sí, funcionó. Vamos, muchachos. Vamos a hacerlo. ¿Vas bien? Sí puedo, todo bien. Él no dijo nada, pero sé que aunque haya sido muy difícil, él estaba agradecido. Los hombres avanzaron a lo largo de la costa quemada. Pero 5 días bajo los implacables rayos de sol están afectando el cuerpo muy pesado de su amigo. Y su corazón se esfuerza por mantenerlo fresco. Joe se encuentra luchando contra los efectos de la diabetes y después de 18 horas sin beber agua, su sed es insoportable. Esto no puede seguir. No podemos más. Puedes bajarte. Con desesperación, Pepe regresa a los residuos arrastrados a la orilla. Dijo, mira lo que encontré. Esta agua negra muy extraña. ¿Qué diablos es eso? La única agua que había disponible en esa isla era de botellas de desechos y basura. Cuando tienes suficiente sed, no importa que esa agua huela mal. Todavía sabía bien, era agua. Pero en estas condiciones extremas, un par de bocados al día apenas es suficiente para mantenerlos vivos. Sin suficiente líquido, sus cuerpos corren un grave riesgo de sobrecalentarse. Y flotando sobre los efectos refrescantes del mar, su amigo es especialmente vulnerable.
Tras otro día entero batallando en el agua, todavía no hay señales de los barcos de pesca que pondrán fin a su calvario. ¡Sí! Entonces Pepe observa algo entre las rocas. Esta podría ser la señal de vida que buscaban. En ese momento lo primero que pasó por mi mente fue, me voy de aquí. Pero entonces veo mi caja de pesca del primer día. Los hombres se dan cuenta de que es su propia caja de pesca. Están de vuelta en el campamento donde desembarcaron hace 4 días. Nuestro corazón se hundió. Regresamos al punto de partida. Y ahora estamos exhaustos, sin nada de comida, sin nada de agua. Ahora no tenemos nada. A medida que el día se convierte en otra noche, el ánimo de Lorenzo se hunde aún más a fondo. ¿Qué tan lejos estamos? Unas 15 millas al norte si cruzamos. Creo que empezó a afectar a Lorenzo. Él empezó a ponerse negativo. No te preocupes, Larry. No vamos a dejar que esto nos gane. Él invitó a su amigo al viaje para compartir la aventura, pero ahora ve que empieza a quebrarse. Vamos a ver a nuestras familias otra vez. Tú y yo. Ahora voy a cuidarte, amigo. Y le dije a mi amigo, no vamos a morir aquí. Vamos a salir de esta. Vamos a casa. Es solo tiempo. Aguanta ahí. Día 9. Los 3 hombres han logrado mantenerse en pie durante 8 días, pero en temperaturas abrasadoras y con casi nada de comida y apenas agua. Su amigo herido se debilita cada hora que pasa. ¿Me pongo así? Sí. Lo veía como mi amigo que necesitaba mi ayuda y ya. Nos metíamos al agua alrededor de las 6 y 6:30 de la mañana para movernos al norte. Avanzábamos muy lento, a veces solo 1 o 2 millas en todo el día. Alrededor de la 1 o 2 buscábamos dónde pasar la noche. Es una rutina extenuante y todo se complica aún más porque su suministro de agua recuperada se está agotando. Esas botellas nos mantuvieron vivos, pero con los días hallábamos menos agua. ¡Agua! Encontramos tal vez 6 onzas al día. Quizás lo tendríamos que dividir en 3 partes. Sal. Cuando se acaban las últimas gotas de agua, saben que no resistirán mucho más con ese calor. Ahora su marcha al norte es una carrera contra el tiempo. Nunca imaginé que sobrevivir fuera tan difícil. Después de una semana tropezando en el agua, Joe tiene cortes profundos en sus piernas. Se están infectando y el envenenamiento de la sangre es ahora una amenaza real. Si se establece, podría matarlo en cuestión de horas.
Esta podría ser una causa perdida. Podría morir aquí. Le dije, voy a escribir una carta a mi esposa y a mis hijos por si me pasa algo. Los amo a todos. No culpen a nadie por lo que me pasó. Yo mismo me puse en la situación y morí aquí. Pero es solo algo que pasó. Le pregunta a su amigo si quiere dejar un mensaje para sus seres queridos. Larry. No. No quiero hacer eso ahora. Y él dijo que no quería hacer eso. Aún no. Quizás no quería realmente enfrentar la situación en la que estamos o lo que podría pasar. Día 10. Vorazmente hambrientos, los 3 hombres están desesperados por comer. Pepe, ve esto. Él recurre a sacar pequeños caracoles marinos de las rocas. Pepe, Le compartí uno para que se lo comiera. Él lo miró y dijo, no voy a comer eso. Tenía que comer algo. Pero al mismo tiempo, no puedo forzarlo a comer. Tendría que comerlo porque quería. Cuando el sol se va, la temperatura cae en picada. Hasta ahora se han mantenido calientes con fuego de madera, pero ahora el desastre ataca. ¡Mierda! ¿Qué pasó? se rompió. El encendedor simplemente se deshizo en sus manos. La sal del agua lo carcomió. De aquí en adelante, solo cuentan con ellos mismos para calentarse. Con la muerte acercándose, los hombres no saben que sus familias los han estado buscando. Se unieron a los equipos de rescate que creen que están pescando en el lado este de la isla. Después de 6 días de búsqueda, su hijo llama a casa con noticias devastadoras. Él dice, no lo encuentro, no está ahí, mamá. No sé si algún día lo encontraremos. Él tenía el corazón roto. Tras 8 días desaparecidos, la búsqueda se abandona finalmente. Los hombres están perdidos en el mar. Había perdido la esperanza. En su mente ya estaba muerto y no volvería con nosotros. Día 12. Los hombres luchan por seguir hacia el norte. Pero todavía no hay señales de ningún barco pesquero. Lorenzo se está volviendo cada vez más depresivo e irracional. ¡Paren, paren! Tenemos que regresar. ¿De qué estás Perdí mis hablando? gafas. Tenemos que volver. Quiero mis gafas de vuelta. Cálmate, cálmate, todo estará Entró en bien. pánico total. Son mis gafas. Necesito mis gafas. ¡Hey, oigan! Les digo que necesito mis gafas. ¡Necesito mis gafas! Intenté calmarlo. Le dije que sería sus ojos a partir de ahora, pero no había consuelo. Para él era el fin del mundo. Tranquilo, amigo. Perdí mis gafas. Se desconectó de la realidad. Joe. Cambiemos de lugar. Me pidió ir atrás en la balsa. Le pregunté, ¿quieres cambiar de lugar? Oye, yo quiero irme atrás por un rato, ¿vale? Delirante por deshidratación,
acepta la oferta de llevarlo, sin darse cuenta de lo desesperada que se había vuelto la condición de su amigo. Escuché un ruido gorgoteante detrás de mí. Larry. Larry. Me di la vuelta y su cabeza estaba bajo el agua. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Voltealo! ¡Levántalo! Mi amigo estaba en problemas. Teníamos que sacarlo del agua. ¡Ayúdame! ¡Yo ayúdame! ¡Yo agárralo de los brazos! ¡Larry! ¡Agárralo! ¡Larry! ¡Vamos! ¡Larry! ¡Larry, ¿estás bien? Estoy hablando con él y no me responde nada. ¡Larry! ¡Larry! La mirada en su rostro no estaba bien. ¡Larry! Comienzo a comprobar el pulso. Le reviso el cuello, su muñeca. No sentí nada. Después de 12 días luchando por mantenerse con vida, su amigo finalmente sucumbió. Le dije a Pepe, está muerto. Falleció. Él simplemente murió y no pude hacer nada. Ese fue probablemente el peor momento de mi vida. En primer lugar, estaba enojado porque me abandonó. Debimos estar hasta el final. Pero me di cuenta. Fue una gran prueba para él. Y al final, su cuerpo se dio por vencido. Día 13. Joe decide dejar el cuerpo de su mejor amigo en la playa, con vista plena al océano y a cualquier bote que pase. Quiero que lo encuentren. Quiero que encuentren su cuerpo, aunque solo sea el esqueleto. Como sea, quiero que lo encuentren, que lo lleven a casa. Voy a regresar por ti. Le dije adiós y le dije que tenía que irme. Me rompió el corazón. Lucharon por seguir hacia el norte, apenas aferrándose a la vida con cada paso. Estábamos viviendo momento a momento. Ya no se trataba de si podía avanzar los 3 metros más. Era ahora mismo. ¿Puedo dar otro paso más? Luchando contra su diabetes. Es un milagro que haya sobrevivido 13 días sin comida ni agua adecuada. Pero ahora teme que el final esté cerca y enfrenta una agónica y anónima muerte. Si me muero, nadie nunca va a encontrar mis huesos. Alcancé el abismo.
¡Yo es un barco! Se dio la vuelta y me gritó, ¿viste ese barco? Estaba emocionado. No creí que hubiera un barco. Pensé que estaba alucinando. De repente estoy solo. Finalmente son rescatados por 2 pescadores mexicanos. Fue emocionante ver este barco. Gracias a Dios esto ha terminado. Sentí que me quitaban un gran peso de encima. Esa tarde, su esposa recibe una llamada de su hijo. Dice, encontraron a papá. Salió esta mañana y los pescadores lo recogieron. Él está bien. Estaba emocionada, pero al mismo tiempo sabía que había algo más que estaba mal. Él me comentó que su amigo había fallecido y yo dije, Dios mío. Vi a mi esposa, mi hijo, su hija. Todos ellos. Fue genial. Solo me sentí mal porque mi amigo no estaba allí para compartirlo. El cuerpo de su amigo fue recuperado y llevado de regreso a su familia en Estados Unidos. Si Lorenzo hubiera aguantado un día más, él estaría con nosotros, estaría aquí ahora. Steve Callahan, de 29 años, está a la mitad del viaje en velero de su vida. Recuerdo la primera vez que salí a navegar. Me encanta lo inmediato que es, puedes lanzarte y tener una aventura. Ya navegó de Estados Unidos a las Islas Canarias y ahora emprende el regreso de 5.600 kilómetros a través del Atlántico hacia el Caribe. Probando. Calculé que, como mucho, tardaría un mes en llegar al Caribe, pero probablemente podría lograrlo en algunas semanas. Para Steve, el viaje es una aventura y también una forma de escape. Mi vida era un lío. Mi matrimonio no funcionó. Se arruinó todo y nos habíamos separado. Estaba listo para una nueva etapa en mi vida. Steve espera que la soledad en el mar abierto, en el barco que él construyó, lo ayudará a dejar atrás un año difícil. Estaba realmente por mi cuenta ahí afuera, lo cual estaba bien. No necesitaba a la gente. Realmente no necesitaba tanto a la sociedad. Me imaginaba más como una criatura marina. La primera semana en alta mar, el clima es excepcionalmente bueno. Cuando salí de las Islas Canarias por una semana, la navegación fue increíble. Todo era hermoso y escuchaba la radio mientras tocaba el bote como un tambor. Tenía toda una rutina de ejercicios en el barco. Se sentía como estar en casa.
pero a 1200 kilómetros y una semana en el medio del Atlántico, el clima comienza a cambiar. El clima empieza a ponerse feo. Probablemente estaba soplando unos 35 nudos, más o menos. Y las olas empezaron a crecer. Para un marinero experimentado como Steve, no es nada fuera de lo común. Antes ya había visto climas mucho peores. Pensé que podría ser cosa de 1 o 2 días y que todo pasaría. No le di importancia. Todo estaba bien. Al caer la noche, el mal tiempo continúa. Steve activa el piloto automático y se acuesta para descansar. La gente cree que navegar es una tarea tranquila. No lo es. Las enormes olas están azotando el lateral del barco. Se sentía un movimiento bastante brusco, pero aún así podía medio recostarme y estaba medio dormido. De repente hubo un estruendo fuerte en el lado de la proa. Y de inmediato fue como una inmensa inundación de agua. Steve no tiene idea con qué chocó, pero el casco del barco ha sido destrozado. El agua estaba subiendo muy rápido. En segundos, el agua está sobre su cabeza. Solo pensé, este barco va a estar bajo el agua. Me voy directo al fondo. El bote se está hundiendo. Sabe que tiene segundos para llegar al bote salvavidas en la cubierta. Entonces tiro de la cuerda y la cuerda sigue saliendo. No pasa nada de nada. ¡Vamos! Esto no funcionó. ¡Vamos! Y finalmente, ¡boom!, se abre. Steve llega a salvo, pero justo cuando está a punto de soltarse, surge un pensamiento aterrador. Me di cuenta de que con el equipo que había en la balsa no duraría mucho tiempo. Todo lo que necesita para sobrevivir está dentro del barco inundado. Era fundamental que regresara al barco, me sumerja y recuperara el equipo necesario. Aunque me di cuenta de que el barco podría hundirse bajo las olas en cualquier momento. En contra de sus instintos, no tiene otra opción más que sumergirse de nuevo en el barco que se hunde. Todo estaba oscuro, así que no podía ver nada. Podía sentir el equipo de emergencia. Estaba amarrado. Comencé a cortar con determinación. Steve libera su kit de emergencia. Pero justo cuando llega a la escotilla, la escotilla se cerró de golpe. El barco está cubierto de agua. Me voy a hundir. Pensé que era el fin. Si no salgo de aquí ahora mismo,
Estoy sumamente seguro de que voy a morir. No tengo ninguna duda. Pero cuando sus pulmones están por estallar, una enorme ola rompe contra el barco. De repente había aire, lo cual fue realmente un gran alivio. Con solo segundos de margen, Steve escapa, aferrando sus vitales suministros de emergencia. Salté a la balsa y vi que me estaba alejando del barco. Steve solo puede observar cómo se aleja, no solo de su barco, también de su sueño. A la deriva en medio del océano Atlántico. Fue simplemente devastador. Esa primera noche, el viento soplaba muy fuerte, estaba muy frío, demasiado húmedo, fue un momento muy aterrador. Tenía mucho frío y no paraba de temblar, y me preocupaba morir de hipotermia. Quizás no pasé la noche. Día 1. Sale el sol, para revelar el horror de la situación de Steve. Su barco se perdió, y está solo en medio del Atlántico. Estoy muy lejos de cualquier persona y también estoy en una parte muy vacía del océano. Solo soy una pequeña cosita rodeada por la inmensidad del mar. Era un poco abrumador. Steve no tiene medios de comunicación y sabe que nadie estará buscándolo. En casa sabían que tardaría unas 5 o 6 semanas desde Canarias. Les avisé para que no se preocupen por mí si no aparezco dentro de ese tiempo. Steve calcula que está a 1.600 kilómetros de tierra firme, completamente a merced del viento y las corrientes, que lo empujan más hacia el oeste, adentrándose en el océano. Estaba en una zona donde no pasaban barcos y necesitaba llegar a las rutas marítimas para tener chances de ser rescatado. Steve estima que las rutas de navegación están a 500 kilómetros al oeste. Incluso si los vientos lo empujan en la misma dirección, le tomará al menos 2 semanas llegar allí. Y tiene poca reserva de agua potable para emergencias. Tenía alrededor de 8 litros de agua, que teóricamente eran suficientes para tal vez 8 días. Sin suficiente agua, no tiene ninguna posibilidad de llegar vivo a las rutas marítimas. Es irónico que el desierto más grande del mundo sea el océano. No puedes beber nada de esa agua, no hay sombra, y mis posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Junto con un arpón y algunos otros suministros que rescató de su barco, Steve descubre 3 kits de purificación de agua de emergencia, llamados destiladores solares. Los destiladores solares que tenía fueron creados para pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Nunca conocí a nadie que realmente los hubiera usado. Tenía 4 litros de agua y faltan más de 2 semanas para que llegue al canal de navegación. Así que los destiladores fueron cruciales para sobrevivir. Steve llena el destilador con agua de mar, sabiendo que el calor del sol debería separar la sal del agua. En media hora ya tenía una bolsa llena de agua.
Seguí intentándolo una y otra vez. Steve no logra entender cómo funciona. Es agua de mar, solo agua de mar. Simplemente no funcionó. Y ahora enfrenta su primera noche a la deriva en el océano. Me sentía desesperadamente solo y, en cierta forma, todo eso era una experiencia infernal. Steve sabe que es esencial resolver su problema de agua potable y la tormenta le da una idea. La mayoría de los sobrevivientes dependían de agua de lluvia. Si Steve logra usar el toldo para recolectar agua de lluvia, quizás tenga una solución. Era prácticamente como beber el vómito de alguien. Era tan horrible que no se podía beber. El pigmento naranja del toldo contamina el agua. Decidí que nunca iba a beber agua del toldo. Era demasiado peligroso. La búsqueda de Steve para encontrar consuelo en el mar ha resultado en un aislamiento espantoso. Y no ve ninguna salida a su calvario. Ese día escribí mi propio epitafio. Mi nombre es Steve Callahan. Naufragué y estoy a la deriva en una balsa para 6 personas. Simplemente sentí que estaba totalmente condenado. Día 2. Las corrientes están empujando a Steve hacia el oeste, su única chance de ser rescatado. Pero está a más de 2 semanas, con solo agua para sobrevivir unos días. No iba a sobrevivir mucho tiempo. ¿Sabes? Tomaba apenas un poco cada tanto, ni siquiera lo tragaba del todo. Era como si se absorbiera solo. Estaba empezando a tener mucha sed. Día 3. Día 4. Día 5. Día 6. Día 7. Steve raciona las provisiones de una semana, pero ahora su única esperanza son los destiladores solares. Pero primero debe comprender qué está haciendo mal. Era sumamente crucial entender cómo lograr usar estas cosas. Es como volver al punto de partida e intentar descubrir cómo funciona. Es un paso drástico, pero decide romper uno de sus 3 preciosos desalinizadores con la esperanza de descubrir cómo hacer que produzcan agua fresca. Bien. Y por fin entendí que debía estar inflado en la cantidad correcta. Lograr que los destiladores solares produzcan un poco de agua potable, en ese momento era la mayor alegría que podía tener. Steve ahora tiene una pequeña reserva de agua. Pero después de 7 días en el mar, enfrenta otro problema más. Se quedó sin comida. Tenía mucha hambre. Me impactó lo desesperado que estaba. No hay forma de que sobreviva aquí. Día 8. Día 9. Día 10. Día 11.
Justo cuando Steve cree que no hay nada de vida en el océano, Inmediatamente mi corazón dio un vuelco. ¡Hay peces aquí! Sabía que si estaba pescando con un arpón, estaba corriendo un gran riesgo con la balsa inflada. Seguí intentando y nada funcionaba. No pude atrapar ninguno. Fue muy frustrante. Steve pasa todo el día intentando pescar. Pero cuando piensa que puede tener éxito, el mecanismo de disparo del arpón se rompe. Ahora no tengo un alcance de 2 metros. Tengo un alcance de unos 45 centímetros. Tenía mucha hambre. Me impactó lo desesperado que estaba en ese momento. Día 12. Día 13. Durante días, Steve sigue intentando pescar algo, sin éxito. En un sentido físico, fue increíblemente deprimente. Y lo que sentía que había hecho con mi vida, también lo fue. Fue el momento más infernal de mi vida. Día 14. Todos los intentos por pescar fracasaron, pero si se rinde, morirá de hambre. Sabía que esto no iba a ser para nada fácil. El pez debe estar justo bajo la punta. Para el día 14 he atrapado mi primer pez y he producido agua. Así que ahora, mientras el bote permanezca intacto y mantenga mi cabeza en su lugar, podría ser capaz de sobrevivir aquí. Por primera vez en 14 días, Steve siente algo de esperanza. Pero el vasto y peligroso océano no está dispuesto a dejarlo descansar. De repente, flop, flop, flop contra el fondo de la balsa en plena noche. Yo estaba como, ¿qué está pasando? ¡Boom! Toda la balsa se levanta como si lo hubieran golpeado desde el océano. ¡Wow! ¿Qué demonios es eso? Un tiburón enorme ataca la balsa salvavidas de Steve. Eso iba a destrozar la balsa. Y luego me quedaría en el agua. Olvídalo. Me como un tiburón o no se acabó. Estaba muy asustado por eso. Pensé que definitivamente era el final. Estaba siendo atacado. Esa cosa realmente le estaba dando duro a la balsa.
Lo golpeé varias veces con la lanza y se alejó. Aparece un barco justo allí, en el horizonte justo frente a mí. Y pensé, vaya, esto es todo. ¡Hey, acá estoy! Después de 15 días perdido en el mar, Steve finalmente ha llegado a las rutas de navegación. ¡Vengan aquí! ¡Hey! ¡Vengan aquí! Son condiciones perfectas, está tranquilo, una noche oscura, perfecta para las bengalas. ¡Hey! ¡Hey! Parece que el barco viene por mí. Sigue avanzando hacia mí, sigue avanzando y... Estaba convencido de que me había visto. Y estaba tan cerca que olía a diésel en el aire. La máxima alegría de Steve. Por fin llegó el rescate. ¡Salud! Y luego simplemente pasa de largo. Y sigue balanceándose, mucho después de que haya pasado. Estaba muy decepcionado conmigo mismo porque sabía que eso podía pasar con el barco. Es realmente difícil ver algo en el mar, incluso si sabes que está ahí y lo estás buscando. Así que si no lo estás buscando, es muy difícil que te vean. Steve vuelve a quedarse solo en el océano. Pero ahora tiene la esperanza de que lo vea algún barco que pase. Día 16. Atento durante todo el día, observaba detenidamente el horizonte en todas direcciones. Día 17. Cada mañana tenía un poco de esperanza y cada tarde era como caer en las profundidades de la fatiga y la desesperación. Día 19. Día 24. Los próximos 10 días, Steve avista solo un puñado de barcos. Todos se alejan. He visto barcos, les hice señales, pero nadie se detiene a recogerme. Steve se da cuenta de que las rutas marítimas están tan vacías como el resto del océano. Ver cómo toda esa fantasía se iba al demonio sin poder hacer nada fue sin duda el golpe más duro que viví. Día 28. Tras un mes en el mar, Steve ya pasó por las rutas de navegación, sin ser visto. Y en casa, nadie sabe que está perdido. Estoy tan lleno de emociones. Fue la primera vez que lloré. Y fue como decir, así está mi vida. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Mi vida me parecía completamente abierta y vacía. Sentía que era tan inmensa y desolada como el océano. Steve ha estado a la deriva unos 1100 kilómetros. Pero ahora enfrenta una realidad devastadora. Su próxima chance de rescate no sucederá hasta que llegue al Caribe, a una distancia de 1600 kilómetros. Nunca creí que alcanzaría las rutas marítimas. Así que pensar en llegar hasta las islas, que estaban, ya sabes, mucho más allá de las rutas marítimas, ni siquiera era concebible para mí. Pero si Steve quiere sobrevivir,
Sabe que no hay tiempo para lamentarse. Me di cuenta de que era mucho más resiliente de lo que pensaba. Estoy solo, nadie va a venir a recogerme. Ahora tengo que llegar a las islas. Dependo de mí, del bote y de no perder la cabeza. Tengo que mantenerme firme y seguir con el viaje. Steve recorre unas 25 millas al día. Pero al revisar sus mapas, surge un pensamiento terrible. Si deriva un poco más al norte, se alejará demasiado del Caribe y terminará en el Atlántico Medio. Estaría en un viaje por tiempo indeterminado, posiblemente años. Sería un desastre total. Día 30. Pero las condiciones en la balsa también ponen en duda la supervivencia de Steve. El ambiente era horrible. Nunca podía estirarme completamente en la balsa, así que me acostaba medio encorvado de lado, con calambres en las piernas. Podía dormir aproximadamente 1 hora seguida. Empecé a desarrollar pequeñas llagas de agua salada. Y está sentado en un ambiente lleno de sal, así que literalmente tiene sal en las heridas todo el tiempo. Día 31. Día 40. Steve deriva hacia aguas tropicales y está haciendo más calor. Su cuerpo necesita más agua de la que pueden producir los 2 destiladores solares. La deshidratación es simplemente agonizante. Mueres por obtener aunque sea una gota. Miras el destilador solar y ves cómo caen esas gotas que suman una cucharada de agua. Sabes, si alguien llegara y dijera, bueno, tienes una opción, puedes tomar esta taza de agua, pero tenemos que llevarnos tu mano. ¿Cuál eliges? Honestamente creo que diría, llévense la mano. Día 43. Steve está cada vez más devastado por el hambre. Estaba muerto de hambre todo el tiempo. Y tu cuerpo empieza a comerse su propio músculo. Como resultado, me estaba volviendo más delgado y desesperado. Solo queda un gran vacío que nada puede llenar. Atravesé al dorado con la lanza. Pero cuando cree que ha atrapado un pez, Lo atravesó por completo y el dorado simplemente rompió la punta de la lanza. Y el dorado simplemente se dio vuelta y se deslizó a lo largo de los tubos inferiores de la balsa. Fue uno de esos momentos en que piensas, oh Dios mío. De golpe se escuchó un sonido horrible. Era como si salieran burbujas por todos lados. Comenzó a desinflarse muy rápido. el pez atravesado perforó la balsa. Steve se está hundiendo en el océano. Y sabía que estaba en un problema muy serio. En poco tiempo, todo el tubo inferior estaba desinflado. Rasgó un agujero de más o menos ese tamaño en el tubo. Pensé que podría seguir siempre que la balsa estuviera intacta, pero ahora la balsa ya no está entera. Quizás este sea el final del camino. Con el anillo inferior dañado, la balsa ahora está demasiado inestable para que Steve pueda pescar o recoger agua. Era como caminar en un pantano de goma. Además, no está derivando muy rápido con el viento. No voy a sobrevivir si no logro encontrar una solución. Seguía reparándola, enrollando cosas bien apretadas alrededor y la inflaba.
Lo seguí haciendo una y otra vez durante días. Día 47, día 48, día 49, día 50. ¡Por favor! Eso era muy deprimente, porque de verdad sentía que no iba a poder arreglarlo de ninguna forma. Día 51. Steve sabe que la balsa pinchada es un desastre. Va más lento. Gasta calorías al inflarla. Y ahora enfrenta un problema peor. Empecé a consumir tanto el agua como el pescado que tenía colgado para secarse, pero no podía reponer esas reservas mientras la base de la balsa seguía desinflada. Imagino que no habría pasado mucho más tiempo antes de que terminara muriendo. Durante 10 días, Steve se agotó tratando de mantener la balsa inflada. Pero fracasó. Tras una larga batalla por sobrevivir, es el punto final. Estaba completamente derrotado, sin fuerzas para seguir. Eso fue todo para mí. Me rendí, me acosté y me derrumbé por completo, como si ya no pudiera aguantar más. Vas a morir completamente solo en medio del océano. Nunca has logrado nada exitoso en tu vida. Solo tenía un matrimonio que no funcionó. Relaciones fallidas. Nunca realmente me entregué lo suficiente a nadie. Desperdicié una vida. Hambriento, sediento y sin esperanza, Steve siente que la muerte es ahora una certeza. Y entonces me asusté. Esto es muy real y vas a estar muerto en cuestión de horas si no reaccionas ahora mismo. Tienes que recuperarte. En un último acto desesperado, Steve intenta encontrar algo que le salve la vida. Y de repente algo pasó y todo encajó en mi cabeza. Entonces pensé, claro, el tenedor. Steve espera que un tenedor sea lo suficientemente fuerte para sujetar un parche a la balsa. No tenía energías para saltar, ni celebrar, ni nada. Pero fue literalmente la mayor victoria de mi vida. Día 54. La alegría de Steve dura poco. Casi no le quedan provisiones y sigue a cientos de kilómetros de la costa y su cuerpo está demasiado débil. Bueno, logré salir de esa situación, pero ¿y ahora qué? Sigo estando condenado. Día 55, 56, 57. Un día menos de vida, y ahí va otro día más. Realmente no pensaba que podía lograrlo. Día 60. Fue una etapa de pura resistencia. Dios mío, esto es vivir una vida al límite. Miraba mi reloj, convencido de que habían pasado minutos. Volví a mirarlo y solo habían pasado como 30 segundos. Era como si el tiempo se arrastrara eternamente. Día 66. Después de 66 días solo, la última esperanza de Steve se ha ido.
Sus destiladores solares ya no funcionan más. La tela del fondo está completamente podrida. No servirá para nada, imposible de reparar. Su única forma de obtener agua potable ya no está. Me di cuenta de que esto era todo. Ya no me quedaba esperanza. Día 69. Steve ahora solo tiene 3 latas de agua de emergencia, y los niveles tóxicos de sal en su cuerpo empujan al límite su salud mental. La parte física de mí decía, mira, ahí hay agua, vamos a agarrarla. Pero la parte racional, la que domina y controla, me decía, no, no tiene sentido a menos que estés a punto de morir. Todavía no es momento de hacer eso. Es una mirada al cielo desde el infierno. Solo en el océano por más de 70 días el cuerpo y la mente de Steve ahora están colapsando. Su única opción es llegar a tierra. Pensaba que iba a ver las islas mucho tiempo antes de este momento. Día 73. Día 74. Debería estar llegando a las islas. Debería haber alguna señal de que estoy cerca. Pero Steve se da cuenta de algo. Si ha calculado mal su posición, las corrientes lo arrastrarán al océano y a un destino fatal. Quizás estoy tan al norte que lo siguiente es Inglaterra. Dentro de 8 meses. Eso fue muy duro. Estaba muy preocupado de haberme equivocado y pensar que no lo lograría. Ya no sé qué pensar. Día 75. Quizás estoy muerto. Tal vez esto es lo que se siente y esto es lo que merezco por mi vida miserable y quizás me quede flotando por aquí para siempre. Sentí la desesperanza de quienes quedaron a la deriva en el mar y nunca regresaron, sin que nadie supiera qué pasó. Y aquí estaba yo entre ellos, podía sentir que estaban a mi alrededor. Era una sensación terriblemente desesperada. Había terminado. Estaba completamente agotado, no me quedaba nada más por dar. Día 76. De repente, había una acumulación de todo tipo de cajas, botellas y plásticos. Para mí, esa fue la primera señal clara de que algo estaba cambiando. Algo voy a ver.
El sol salió y fue como, hay una isla frente a mí. No podía estar a más de 15 kilómetros de distancia. Al ver el verde de la isla fue como tan fuerte. Eso fue intenso. Pero para su temor, Steve se da cuenta de que la isla es una fortaleza de acantilados verticales y arrecifes de coral afilados como navajas. Dios mío, he llegado hasta aquí y no hay forma de que pueda desembarcar. Después de soportar tanto durante tanto tiempo, Steve no puede dejar que la salvación se le escape en el último obstáculo. Este viaje tiene que terminar hoy. No hay duda al respecto. De una forma u otra, esto va a terminar. Oh, wow. Es increíble. Realmente no podía creer que hubiera alguien allí afuera. En la mañana de su día 76 a la deriva, unos pescadores locales avistan a Steve. Él dijo algo así como, ¿qué haces aquí afuera, amigo? Y yo respondí, bueno, estoy aquí mejorando mi bronceado. Mis sentidos estaban como conectados a un circuito eléctrico de alguna manera. Todo estaba amplificado, cada color era muy vibrante y cada olor era realmente intenso. Era conmovedor. Para mí fue algo muy hermoso. Tras soportar 76 días en su diminuta balsa, los músculos se han atrofiado y pesa solo 45 kilos. Tras 6 semanas en el hospital, Steve se reúne con sus padres, que pensó que no vería nunca más. La pequeña isla de Marigaland, donde lo encontraron, está a 100 kilómetros al sur de su destino original, Antigua. No hay nada noble en haber sobrevivido. Solo fue lo que logré hacer. Creo que fueron los asuntos pendientes los que me mantuvieron con vida.